les voy a subir la presentación para que lo puedan ver sin mi imagen. Bien, y eso vemos que hasta el momento vemos cómo son los diferentes elementos que componen el clima. Pero todavía no llegamos a por qué hay diferentes climas. Ya sabemos que el clima es el estudio prolongado de las condiciones de la atmósfera. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, de la presión, de la temperatura, de las precipitaciones, de la humedad. Eh, pero ¿por qué varían? ¿Por qué nosotros tenemos un mapa del continente americano con tanta variedad climática? Bueno, tiene que ver con 3 o 4 factores principales. El primero es la latitud. Eh, y ahí tiene que ver si el lugar del mundo donde yo esté habitando. Si yo estoy en la zona cerca del Ecuador, va a ser más calor. A medida que me alejo del Ecuador, va a ser más frío. La temperatura disminuye a medida que nos alejamos del Ecuador. ¿Y eso por qué sucede? Porque en el Ecuador los rayos solares, como se ve en la imagen, llegan directo. Llegan, digamos, perpendiculares al Ecuador. Y de esa manera recorren menos distancia. Cuando un rayo solar tiene que llegar a los polos, tiene que recorrer más distancia y atravesar la atmósfera. Entonces va perdiendo su energía, se disipa en realidad, no desaparece su energía, se disipa en las capas de la atmósfera. Se va degradando esa energía, se va perdiendo y llegan sin energía a la zona ecuatorial, a la zona polar. Por eso los polos están siempre congelados. En cambio, la zona ecuatorial siempre es cálida. Otro de los elementos que va a influir en el clima va a ser el relieve. El relieve lo va a influir de dos maneras. Por un lado, la altitud. A medida que ascendemos, la temperatura disminuye. ¿Cómo disminuye? Miren, si yo estoy a nivel del mar, pueden ser 28 grados centígrados. Pero si subo 1200 metros, 1600, perdón, bajé 10 grados la temperatura. Y así, si sigo ascendiendo, la temperatura sigue disminuyendo. Eso tiene que ver con la atmósfera, claro que tiene que ver con la atmósfera, porque a medida que ascendemos, la atmósfera es más delgada, no hay tanta compresión de los gases. Entonces, el sol tarda mucho más en calentarlos. Por otro lado, y ustedes ya lo saben a esto, el viento, el relieve, perdón, sirve como una barrera para el viento, descargando la humedad de un lado y pasando del otro lado cálido y seco. Eso pasa en Argentina, entre Chile y Argentina, y también lo vimos para el caso de la cadena costera en Estados Unidos. O sea que el relieve funciona de dos maneras. Por un lado, a medida que subimos, la temperatura disminuye y por otro lado funciona como una barrera. Esa lluvia orográfica que estamos viendo en pantalla, ¿cómo va a ser en la parte, en la cima de la montaña? Bueno, muy probablemente caiga en forma de nieve por la altura también. Ahí se juntan dos factores. Todos los factores actúan juntos a veces, no es que o es uno o es otro, sino que son todos juntos. Y por último, vamos a ver el océano. El agua regula la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay presencia de océanos, de mares o de grandes cuerpos de agua, la temperatura es más regular. O sea, no hay tanta amplitud térmica. ¿Qué quiere decir la amplitud térmica? Bueno, es la diferencia entre el día y la noche o el verano y el invierno. En las zonas donde el océano tiene su influencia presente, eh, el día es cálido, pero de noche también sigue siendo cálido, porque el agua regula esa temperatura. En cambio, donde no hay mucha presencia oceánica, ya sea porque no hay mar cerca, porque es un territorio continental, o sea que no tiene costas, o porque las corrientes marinas ahí son muy frías y pierden su influencia, podemos decir que en los desiertos el día
es muy cálido, muy caluroso, y la noche muy fría. Eso quiere decir que hay mucha amplitud térmica porque el agua no está regulando la temperatura. Entonces, la proximidad con el mar le va a dar humedad al aire. Esa humedad primero se va a traducir en vegetación, pero también va a regular la temperatura, va a disminuir la amplitud térmica, que es la diferencia entre la temperatura más alta y más baja registrada en un lugar, ya sea diaria, o sea, entre el día y la noche, o estacional, entre el verano y el invierno. Si uno piensa en los lugares del Caribe, quizás en lugares turísticos muy, muy importantes, como Brasil, como, no sé, Punta Cana, parte del Caribe mexicano, Cancún, eh, el día es cálido y la noche también es cálida. El verano es cálido, muy caluroso, y el invierno prácticamente no existe. Ahí quizás baja 1 o 2 grados la temperatura con respecto al verano. Eso es porque hay poca amplitud térmica. En cambio, en un desierto hay mucha. De día hace mucho frío, perdón, mucho calor, y de noche mucho frío. Y eso tiene que ver también con las corrientes marinas, eso lo nombré y lo quiero explicar simplemente. Las corrientes marinas u oceánicas son movimientos del agua, son como ríos que van por el mar y que van llevando esa temperatura de algunas zonas a otras. A veces la temperatura de la corriente es muy fría e influye en el clima, no permite que el agua se evapore y no le aporta humedad. Alguna vez seguramente si fueron a Mar del Plata se han dado cuenta que en Mar del Plata es muy fría el agua y en las zonas también de la costa atlántica de Argentina. Bueno, eso pasa porque la corriente que baña las costas de Argentina es la corriente que viene de Malvinas, se llama así, corriente fría de Malvinas. En cambio, en Brasil vienen corrientes del Ecuador que traen agua cálida. Eso hace que el mar sea totalmente diferente. Eh, Más o menos a la altura de Buenos Aires, las dos corrientes se mezclan, pero lo hacen muy lejos de la costa y se pierde el efecto de la corriente cálida que viene de la zona del Caribe. Por eso la Argentina tiene agua muy fría en sus costas y en cambio Brasil tiene aguas bastante cálidas. Eh, pero ahí vemos en todo el mundo como las diferentes corrientes, en el Ecuador generalmente son cálidas y de los polos surgen aguas más frías que se mezclan con las cálidas y bueno, a veces también eso genera movimientos. Si nosotros pensamos en una corriente marina, bueno, la corriente marina más famosa por una película es la australiana, que seguramente esa imagen la recordarán, que ayudó al padre de Nemo a encontrar, junto con la tortuga de Dory, a encontrar a su hijo ahí por, por las costas de Australia. Así que bueno, eso ha sido toda la clase, espero que les haya servido. Fue bastante rápida, pero después para las dudas seguramente vamos a tener espacios y si no también algunos trabajos para fijar algunos contenidos. Así que bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.